Señores participantes, bienvenidos al desarrollo de la unidad número 2 de este módulo 1 en este diplomado de proyectos. Esta unidad 2 del módulo 1 tiene que ver con el sistema de planificación integral del Estado, más conocido como SPIE, amparado en la ley 777. En esta unidad vamos a ver 7 aspectos. Por un marco referencial en relación a procesos de planificación, aspectos generales de la ley de planificación, los subsistemas que hacen al sistema de planificación integral del Estado. Vamos a ver también la planificación como proceso administrativo. A partir de los mandatos del SPIE es importante entender el alineamiento del proceso de planificación del Estado. Vamos a vincular, ¿no es cierto?, el proceso de planificación a aspectos presupuestarios. Vamos a ver un ejercicio bien puntual de ejemplo de articulación. Entonces, vayamos a desarrollar estas unidades. Yo soy Víctor Hugo Vázquez Vizcaza y voy a estar a cargo de la facilitación de esta unidad. Marco referencial del proceso de planificación. Vayamos a ver este primer aspecto de esta unidad número 2. Es importante, ¿no es cierto?, visibilizar los alcances en el proceso de planificación. Les podemos escuchar hablar de planificación, pero podemos estar, ¿no es cierto?, expresando ideas en relación al mismo desde diferentes alcances. Entonces, la planificación generalmente tiene 3 alcances. Uno, al alcance genérico, ¿no es cierto?, esa planificación que hacemos todos los seres humanos, que tiene que ver con esa planificación individual. Luego está, ¿no es cierto?, esa planificación que tiene que ver con una perspectiva administrativa. Es decir, las instituciones, ¿no es cierto?, encaran un proceso de planificación. Desde esa perspectiva vamos a tener esos planes institucionales. Y finalmente, ¿no es cierto?, está un tercer alcance que tiene que ver con la planificación, y ese es el alcance social y político, ¿no es cierto?, es un conjunto de decisiones, ¿no es cierto?, adoptadas por los poderes públicos para orientar, para lograr desafíos estratégicos y dar respuesta a problemas de interés social. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con procesos de planificación del desarrollo, o sea, la planificación del desarrollo. Entonces tenemos un alcance genérico, un alcance administrativo de la planificación desde la perspectiva del proceso administrativo y un alcance social o político a partir de la planificación del desarrollo. O sea, 3 alcances en el proceso de planificación. Ahora, tenemos un conjunto de definiciones de planificación. Yo me he permitido sistematizar, organizar en este video algunas definiciones que van a mostrar, ¿no es cierto?, los diferentes alcances que hemos mostrado en la planificación. Vamos a ver básicamente 2 alcances, nos interesa para el desarrollo de esta unidad y de este módulo. Veamos una definición de Jorge Leiva Lavalle. La planificación, en su concepción más amplia, la define, ¿no es cierto?, como un conocimiento técnico que precede y preside la acción. Es profusamente utilizada en toda clase de organizaciones e instituciones, públicas y privadas. Vayamos a una otra definición, ¿no es cierto?, establecida por Luis Lira. La planificación es un método de intervención para producir un cambio en el curso tendencial de los eventos. Por ello, cuando se la aplica a la conducción de la sociedad, está influida por las ideas que orientan tal sociedad y está limitada por las condiciones en que esta sociedad se desarrolla. Aquí estamos hablando desde ambas perspectivas, ¿no es cierto?, de institución pública privada. Y aquí estamos hablando desde la perspectiva del desarrollo. Complementemos algunas definiciones ya desde la perspectiva institucional. Por ejemplo, uno de los clásicos consadores en relación a ciencias administrativas menciona en relación a la planificación. La planificación no es más que la selección entre futuras líneas de acción para la empresa, como un todo, y para cada departamento de entre ellos. Ve aquí una definición desde la perspectiva administrativa de la planificación. Complementemos con nuestro gurú de la ciencia administrativa, Chavenat, ¿no?, quien nos va a mencionar y nos va a decir: la planificación es una técnica para minimizar la incertidumbre y dar más consistencia al desempeño de las empresas. ¿Ven? Una perspectiva administrativa de la planificación. Entonces, en ese contexto vayamos a ver ahora el proceso mismo de planificación. Veamos. Para un proceso de planificación siempre hay una situación actual, ¿no es cierto?, donde se hace una radiografía a través de estado de situación, diagnóstico, y a partir de ello, con la intervención de ciertos instrumentos, se busca
¿no es cierto?, una situación deseada, una visión país, unos desafíos que se tienen en el sector, en el territorio, ¿no? O sea, hay una situación actual y hay una situación deseada. Entonces, para ello, ¿no es cierto?, se va a formular y se va a diseñar un plan. Pero el proceso de planificación no se agota en la formulación del documento del plan, se debe ir a su ejecución. Una vez que estamos ejecutando, ¿no es cierto?, periodo a periodo hay que hacer el seguimiento correspondiente en el avance de los desafíos que se están buscando. Y naturalmente con los informes del seguimiento hay que hacer la evaluación y los ajustes correspondientes con la perspectiva de llegar a eso que nos hemos planteado en ese proceso de planificación. Proceso de planificación. Ahora, tenemos tipos de planificación, ¿no? Hay tipos diferenciados de planificación de acuerdo con el enfoque, la finalidad, el alcance, el ámbito de aplicación o la proyección en el tiempo de la planificación, ¿no? Podemos tener la planificación referida a un sector, en el ámbito público, sector agropecuario, sector manufacturero, ¿no es cierto?, sector salud, etcétera, etcétera. O, ¿no es cierto?, vinculado a un territorio. Nosotros en este caso estaríamos hablando en el marco de los niveles autonómicos, ¿no es cierto? O también vinculado a un grupo social, ¿no es cierto? O podemos diferenciar a entidades públicas y privadas. O finalmente lo que decíamos, orientada al desarrollo. Entonces, hay una amplia gama en esa perspectiva de estos tipos de planificación. Entonces ahora concentrémonos de manera puntual en la planificación del desarrollo. Para esto vamos a hacer referencia a un texto de la CEPAL, que es el Espacio Iberoamericano de 2011, para entender lo que se plantea como concepto. Es decir, la planificación del desarrollo, ¿no es cierto?, apunta a definir contenidos a partir de la visión de lo que se quiere lograr en un país. Se acuerdan, ¿no es cierto?, esas políticas necesarias para alcanzar esos desafíos de un Estado, de un sector, de un territorio. Se definen indicadores que permiten medir progresos en ciertos plazos acordados. Es un proceso gubernamental integrador, explícito, organizado y participativo, orientado a determinar cursos de acción que un país debe emprender para la construcción de sus objetivos. ¿Cuáles son las funciones básicas? Para ello vamos a recordar a un texto de Juan Martín de la CEPAL. Se mencionan 3 funciones básicas en el proceso de planificación del desarrollo. La prospectiva, esos desafíos que te planteas, esos desafíos en el mediano, esos desafíos en el largo plazo, una visión país, ¿qué queremos lograr de aquí a 5 o 6 años? ¿Qué queremos lograr de aquí a 10 años como Estado, como sector, como territorio? O sea, hay una prospectiva. Pero también, ¿no es cierto?, al existir un conjunto de instituciones en el sector público, es necesaria que haya la coordinación para poder lograr esa perspectiva del desarrollo. Y finalmente, tiene que haber procesos de evaluación, ¿cierto? Y esa evaluación se va a hacer con informes de seguimiento. Entonces, estas son las 3 funciones que hacen, ¿no es cierto?, a la planificación del desarrollo. Ahora, habíamos mencionado una mirada, un alcance de la planificación desde la perspectiva del desarrollo. Ahora, ¿no es cierto?, veamos el alcance desde la perspectiva administrativa. Para eso recurramos, ¿no es cierto?, a lo que nos menciona la ciencia administrativa. La ciencia administrativa, ¿no es cierto?, nos organiza, ¿no es cierto?, en 4 funciones el ámbito administrativo, ¿no es cierto? Una función de planificación que está en la base, una función de organización, una función de ejecución y otra función de control. Entonces, aquí estamos hablando de ese alcance administrativo de planificación, la planificación para las instituciones, ¿cierto?, cuyos desafíos, ¿cierto?, se van a llevar adelante complementando con estas otras funciones. Es decir, se entiende, ¿no es cierto?, desde esa perspectiva de ese desafío que se van a establecer las organizaciones, ¿no es cierto?, van a identificar sus objetivos, el modo de conseguirlos, ¿cierto? Todo un mecanismo para plantearse qué van a lograr. Pero para esos logros, ¿no es cierto?, tiene que tener la entidad una estructura, un organigrama que le permita lograr esos desafíos. Ahora bien, pero no solamente necesita esa estructura, tiene que ir a un proceso de ejecución, va a usar recursos, en el caso del ámbito público va a usar recursos públicos, financieros y no financieros para ejecutar sus desafíos. Finalmente, entonces, tiene que haber un mecanismo de control. Estos hacen, ¿no es cierto?, a esas 4 funciones, ¿no es cierto?, que se menciona desde el proceso administrativo, desde la ciencia administrativa.
Entonces aquí, si damos esta perspectiva administrativa, ¿no es cierto?, tomando en cuenta que el proceso administrativo en la base tiene el proceso de planificación. Entonces, esta es la perspectiva administrativa, donde va a haber un programa, un presupuesto, donde está la organización, la ejecución correspondiente con el uso de recursos públicos y necesariamente el control. Entonces, con eso cerramos el primer aspecto de esta unidad. Ahora, vayamos a los aspectos generales de la Ley 777. ¿Cuál es la estructura de esta ley? Esta ley, ¿no es cierto?, se organiza en estos títulos correspondientes, donde están disposiciones generales, están los subsistemas del SPIE, la plataforma en relación a la misma, ¿no es cierto?, y disposiciones adicionales que hacen a todo el proceso de planificación en el Estado. ¿Cuál es el marco legal de la Ley 777? El antecedente. El mandato de esta ley es la Constitución. Entonces, en la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto?, en el artículo 316, numeral 1, se establece, no se da mandato al Estado, debe conducir el Estado el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal que incorporará a todas las entidades territoriales. Aquí está hablando de las ETAs, y cuando hablamos de las ETAs son esos niveles de autonomía que hemos visto, departamental, municipal, regional, indígena, originario, campesino. Entonces, por tanto, el proceso de planificación, ¿cierto?, articula al nivel central con los demás niveles, o sea, sin violentar sus competencias. Los niveles autonómicos correspondientes tienen sus competencias en el proceso de planificación, pero se articulan, ¿no es cierto?, en el marco del proceso de planificación orientador del Estado. ¿Cuál es el objeto, ¿no es cierto?, de esta ley? La ley no se tiene por objeto establecer el sistema de planificación integral del Estado, el SPI, que va a conducir el proceso de planificación del desarrollo del Estado, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la definición? En el marco de la ley de planificación se establece el SPI, ¿no es ese conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos. ¿Para qué? Para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo del Estado, que permita, ¿no es cierto?, alcanzar, ¿no es cierto?, la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria. Fíjense, con la participación de todos los niveles gubernativos. Es un proceso integrador. Hay los desafíos, y es por eso que va a jugar un rol importante el Ministerio de Planificación del Desarrollo, articulando el nivel nacional con el nivel subnacional. ¿Cuáles son los fines del sistema de planificación integral del Estado? Entonces, tiene tres finalidades: lograr una planificación integrada y armónica, orientar la asignación de recursos públicos financieros y no financieros, y realizar el seguimiento y evaluación correspondiente. Tres finalidades importantes. Ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación? En el artículo 4 es textual, se menciona. Esa estructura que hemos visto en la arquitectura institucional de nuestro Estado, todos ellos tienen que cumplir con la aplicación de la Ley 777. Están los órganos correspondientes, ¿no es cierto?, las instancias de control y defensa, las ETAs, esos niveles autonómicos. Por si acaso, entidades territoriales autónomas tienen que ver con, ¿cierto?, el nivel departamental, municipal, regional, indígena, originario, campesino, son los niveles autonómicos, ¿no es cierto?, las empresas públicas y las universidades públicas. ¿Cuáles son los fundamentos? En el artículo 6 se menciona en esta ley los siguientes fundamentos. Por un lado, planificación con integralidad. El desarrollo no solamente va a abarcar aspectos solamente económicos, materiales, también sociales, ecológicos, culturales y también afectivos. Entonces, una planificación con complementariedad, es decir, en el proceso de los planes, ya sean sectoriales, territoriales, del nivel nacional, se van a complementar las acciones, ¿cierto?, porque unos tienen una magnitud de recursos públicos, los otros, o sea, con sus recursos públicos van a concluir acciones para ejecutar el plan correspondiente, ¿no es cierto? Un tercer fundamento tiene que ver con planificación con coordinación. Al haber un conjunto de instituciones en el nivel nacional y en los niveles autonómicos, es importante la coordinación, y aquí va a jugar un rol importante el Viceministerio de Planificación y Coordinación Institucional, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Naturalmente está, ¿no es cierto?, un cuarto fundamento: el proceso de planificación debe respetar derechos. Y finalmente, ¿no es cierto?, una planificación con transparencia, ¿no es cierto? La sociedad civil, la sociedad boliviana tiene que conocer los desafíos y la ejecución de esos recursos en el proceso de planificación. Estos
5 fundamentos hacen al SPIE. ¿Cuál es el ciclo que se establece? En el artículo 11 del SPIE, ¿no es cierto?, se establece 5 momentos para el proceso de planificación del Estado. Hay un momento para la formulación de planes. En el marco de la formulación de esos planes hay otro momento para la asignación de esos recursos públicos. Hay un momento para la ejecución y, naturalmente, el seguimiento y evaluación correspondiente que retroalimenten la llegada exitosa de ese plan que se ha formulado. Se establece el órgano rector, ¿no es cierto? El sistema de planificación tiene su órgano rector correspondiente, tal como lo vamos a ver en los 78. La 78 exige, ¿no es cierto?, para los diferentes sistemas de la 78 y para algún otro sistema nacional, la presencia de un órgano rector. El artículo 7 se establece como un órgano rector, ¿no es cierto?, al Ministerio de Planificación del Desarrollo, que es el que va a ejercer la rectoría del proceso de planificación por mandato del SPIE, ¿no es cierto? Va a coordinar, regular el proceso de planificación de nuestro Estado, establecer las normativas, lineamientos correspondientes, va a conducir la implementación del SPIE, ¿no es cierto? Tiene que acompañar metodológicamente la formulación del plan de largo plazo, el PGDS y el PDS, el plan de mediano plazo del Estado, ¿no es cierto? Tiene que acompañar con procesos de capacitación, asistencia técnica, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto?, una vez que están formulados los planes, tiene que verificar la compatibilidad y concordancia de los planes, ¿no es cierto?, porque los cabezas de sector, las ETAs, se emiten al órgano rector para que verifique y a partir de ellos se aprueben los planes correspondientes, ¿no es cierto? Adicionalmente, ¿no es cierto?, coordina el proceso de planificación en los niveles autonómicos correspondientes, ¿no? Tiene el mandato de evaluar esos planes establecidos por el SPIE, ¿vale? Y naturalmente otras atribuciones que le asigne el proceso de implementación del SPIE. El resto de entidades, ¿qué tenemos que hacer? El resto de entidades que ejecutan recursos públicos, ¿no es cierto?, deben cumplir y hacer cumplir la ley de planificación, elaborar sus planes articulados en lo que manda el SPIE, con el PGDS, el PDS, ¿no es cierto?, implementar sus planes en el ámbito de sus competencias correspondientes, deben hacer seguimiento y evaluación de sus planes, ¿no es cierto?, e implementar los subsistemas y los mandatos establecidos por el SPIE. Pero aquí hay un otro elemento importante, ¿no es cierto? Se le asigna, ¿no es cierto?, el rol que tiene la Contraloría General del Estado por mandato constitucional. Entonces se establece que en el marco de sus competencias la Contraloría General del Estado es la encargada de realizar el control respectivo a la ley del SPIE. Además, ¿no es cierto?, este artículo ha sido complementado por la ley 1206 de modificaciones al presupuesto general del Estado, ¿no es cierto?, en su inciso 3 correspondiente, donde se complementa el alcance de este control gubernamental. Por tanto, ¿no es cierto?, los planes son sujetos de control posterior. Vayamos a un tercer aspecto de esta unidad: los subsistemas del SPIE y las plataformas correspondientes. El SPIE, ¿no es cierto?, tiene 3 subsistemas. Por un lado, el subsistema de planificación, el subsistema de inversión pública y financiamiento externo para el desarrollo, ¿no es cierto?, que es el que está en proceso de transición, ¿no es cierto?, es el que tiene el mandato de ir reemplazando a lo que todavía tenemos como Sistema Nacional de Inversión Pública, es la normativa, todo el manejo de inversión pública, ¿no es cierto? Y naturalmente el tercer subsistema está con el subsistema de seguimiento y evaluación. O sea, se jerarquiza el seguimiento y evaluación porque es una de las partes de esta ley de planificación del Estado. Les reitero, este es un elemento bien importante de tomar en cuenta porque este subsistema está en transición. Por lo menos está vigente el Sistema Nacional de Inversión Pública y la ley establece que el SNIP, ¿no es cierto?, pasa a convertirse en lo que ahora se denomina subsistema de inversión pública y financiamiento externo. Sin embargo, esto está todavía en transición. Este es un tema que lo vamos a ver en el capítulo, en la unidad número 5 de este módulo. Entonces tenemos la presencia de los 3 subsistemas. Hagamos referencia al subsistema de planificación. El subsistema de planificación está integrado por un conjunto de planes, ¿no ve?, de mediano, de largo, de mediano, de corto plazo, que se implementa a través de ¿qué? De lineamientos, de procedimientos, procesos que hay que cumplir, metodologías e instrumentos correspondientes. En el marco del subsistema de planificación se establecen, ¿no es cierto?, planes de largo, de mediano y de corto plazo.
Por un lado, en la planificación nacional y sectorial tenemos los siguientes planes. Para el largo plazo está el PGDES, el Plan General de Desarrollo Económico Social. En el mediano plazo para el Estado está el PDES, Plan de Desarrollo Económico Social. Y en el mediano plazo para los cabezas de sector, ¿no es cierto?, están los planes sectoriales de desarrollo integral. En el nivel territorial, ¿no es cierto?, tenemos por un lado, ¿no es cierto?, los PTDIs, los planes territoriales de desarrollo integral. Ya no se menciona a partir del 2015, ¿no es cierto?, ya no está vigente. El 2016, ¿no es cierto?, se promulga esta ley del SPI, ya no está vigente ni los PDDs ni los PDMs, ahora están vigentes los PTDIs, planes territoriales de desarrollo integral. Por si acaso la ley de planificación se promulga el 2016. Luego están, ¿no es cierto?, los planes de gestión territorial comunitaria para las autonomías indígenas originarias campesinas, ¿no es cierto?, y territorios conexos pueden plantear estrategias de desarrollo integral. Por ejemplo, el municipio de La Paz con el municipio de Mecapaca pueden plantear una estrategia de desarrollo integral. Y desde la perspectiva institucional, ¿no es cierto?, establece los lineamientos para las entidades en el mediano plazo. Tienen que plantear, por un lado, su plan estratégico institucional y las empresas su plan estratégico empresarial. Y cada año deben formularse los planes operativos anuales, ¿no es cierto? Entonces ya con ley se da el mandato de que las instituciones y las empresas deben formular su plan estratégico institucional, que va a articular, ¿no es cierto?, los planes operativos anuales correspondientes. En el marco de la ley, ¿no es cierto?, se establece una estructura y un contenido mínimo, por ejemplo, en el caso del plan sectorial, ¿no es cierto? Los planes sectoriales que son planteados por los cabezas de sector, ¿no es cierto?, se desprenden del PDES y son planes de carácter operativo que permiten integrar en el mediano plazo el accionar de los diferentes sectores, ¿no es cierto? Ahora, la ley le da una estructura mínima, ¿no es cierto? Se establece una estructura mínima con un enfoque político, ¿no es cierto?, con un diagnóstico, políticas y lineamientos estratégicos, ¿no es cierto?, la matriz del proceso de planificación como tal, ¿no es cierto?, y se tiene que mencionar naturalmente el presupuesto correspondiente en el periodo del mediano plazo, los 5 años. A modo de ejemplo, veamos, ¿no es cierto?, el alineamiento de la planificación sectorial. Por ejemplo, tenemos un sector X, ¿no es cierto? El plan sectorial, ¿no es cierto?, alinea, articula a los planes estratégicos institucionales. Los planes estratégicos institucionales de las instancias correspondientes autárquicas, desconcentradas, descentralizadas. Los planes estratégicos de las empresas públicas, ¿no es cierto? En el marco de la ley de empresas también tenemos estratégicas corporativas, ¿no es cierto?, los planes estratégicos corporativos. Estos se alinean al sector. El sector se alinea al PDES y el PDES se alinea al PGDES. Ahora, estos planes estratégicos, ¿no es cierto?, son el marco referencial en la elaboración de los planes operativos anuales, tal como lo vamos a ver en la penúltima unidad de este módulo, de esta unidad. Ahora, complementariamente, ¿no es cierto?, en la planificación sectorial se habla de planificación multisectorial, es decir, la orientación para que se puedan hacer 2 o más sectores puedan encarar un proceso de planificación multisectorial. Y en el caso de los ministerios que no son cabezas de sector, sino son transversales, ¿no es cierto?, se habla de los planes estratégicos ministeriales, PEN, Plan Estratégico Ministerial, que es diferente al PEI. Estos son planes estratégicos ministeriales para aquellos ministerios que no están nítidamente como cabeza de sector, sino son transversales. Luego, ¿no es cierto?, en el nivel territorial se establecen, como les decía, los planes territoriales, que reemplazan a lo que en su momento fue los planes de desarrollo departamental y los planes de desarrollo municipal. Los planes territoriales de desarrollo integral, que constituyen la planificación territorial de desarrollo integral de mediano plazo de los gobiernos autónomos, departamentales, regionales y municipales, ¿no es cierto? Igual se establece un contenido, ¿no es cierto?, un contenido mínimo que luego es establecido, instrumentalizado con las metodologías correspondientes, un enfoque político, un diagnóstico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los logros que tiene la entidad, ¿no es cierto?, un diagnóstico, elementos que hacen a desarrollo humano, a economía plural en el tema económico, ¿no es cierto?, y al ordenamiento territorial y uso de suelos, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, se plantean políticas y lineamientos estratégicos, la matriz del proceso de planificación correspondiente, ¿no es cierto?, que va a ser ese marco de propuestas, ¿no es cierto?, que van a ver desde la perspectiva de desafíos, ¿no es cierto?, de las ETAs, que van a encarar, ¿no es cierto?, elementos de desarrollo humano integral,
aspectos de economía plural y de ordenamiento territorial. En esas tres vertientes se van a orientar esos desafíos de ese proceso de planificación territorial. Naturalmente se acompaña con un presupuesto estimativo quinquenal. Luego tenemos el subsistema de inversión pública, ¿no es cierto? El segundo subsistema tiene que ver con el subsistema de inversión pública y financiamiento externo para el desarrollo, SIDFE. Este es ese conjunto de principios, procesos, procedimientos e instrumentos, ¿no es cierto?, técnicos destinados a la gestión de inversión y al financiamiento externo. Es decir, tiene que ver la normativa que hace referencia al manejo de proyectos de inversión pública y su financiamiento, ¿cierto? Bueno, esto lo vamos a desarrollar con mayor detalle en la unidad número 5. Entonces aquí hago la aclaración correspondiente. Este es el subsistema que está en transición. Todavía está vigente el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no es cierto? Por eso es que indistintamente vamos a hablar SIDFE/Sistema Nacional de Inversión Pública. Eso es lo que vamos a ver en la unidad número 5 de este módulo. El tercer subsistema tiene que ver con el subsistema de seguimiento y evaluación, ¿no es cierto? Ese subsistema de seguimiento y evaluación tiene que ver con ese seguimiento integral a los planes, ¿no es cierto?, tanto al PGDs, al PDs, a los planes de mediano plazo articulados con el corto plazo, ¿no es cierto?, que permitan reportes periódicos, una evaluación integral en el avance de los mismos, si es pertinente hacer los ajustes justificadamente cuando correspondan, ¿no?, que nos va a permitir, ¿no es cierto?, tener los reportes correspondientes en línea, ¿no es cierto?, de esa ejecución física, ejecución financiera, la relación de los desafíos, de los logros que plantean los planes, ¿no es cierto?, y cuando tenga que ver alerta temprana para hacer medidas correctivas. Entonces este es el subsistema de seguimiento y evaluación a los planes. Ahora, estos tres subsistemas se acompañan de plataformas. Tenemos tres plataformas que acompañan el SPIE. Por un lado está esa plataforma que articula los tres subsistemas y además este se articula con el SIGEP, con ese sistema de gestión establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Luego estamos en una segunda plataforma que tiene que ver con el InfoSPIE, ¿no es cierto? Este es ese sistema de información que ha capturado información estadística del sector y territorio para encarar los procesos de planificación. Ha apoyado, ¿cierto?, en la primera fase la formulación de los planes sectoriales, territoriales, del PDS, ¿no es cierto?, en la captura de información. Es importante su actualización. Y finalmente, ¿no es cierto?, una plataforma para hacer monitoreo, para sistematizar la información de los programas sociales, más conocidos como PREGIPS. Ahora, ¿no es cierto?, hagamos referencia a otro alcance, como cuarto aspecto de esta unidad, la planificación como proceso administrativo, ¿no es cierto? Decíamos, desde la ciencia administrativa, ¿no es cierto?, se establecen cuatro funciones. La planificación, ¿no es cierto?, esa planificación de la perspectiva administrativa que esté en la base, ¿no es cierto?, y ese proceso de planificación que encaran las instituciones para esa ejecución necesita de una estructura, ¿no es cierto?, necesita ejecutarse con el uso de recursos correspondientes y además, producto del uso de esos recursos, hacer el control correspondiente. Entonces, este es el esquema, ¿no es cierto?, desde ese proceso administrativo, ¿no es cierto?, la planificación desde la perspectiva de esa planificación de corto plazo y su presupuesto correspondiente, la perspectiva de organización, la ejecución y el control como esas cuatro funciones respectivas, ¿no? Ahora, cobra importancia, ¿no es cierto?, desde la perspectiva administrativa y se da la relevancia al plan estratégico institucional. O sea, el PEI, ¿no es cierto?, se revaloriza con los mandatos del SPIE. Ahora, ¿por qué es importante el PEI? El PEI es importante porque alinea a la institución al proceso de desarrollo en el marco de la planificación de mediano y largo plazo. Articula el PEI con los procesos de planificación de desarrollo. Nos permite, ¿no es cierto?, compartir, ¿no es cierto?, conocer esa misión y visión. Interrelaciona, ¿no es cierto?, con la entidad a la planificación del desarrollo a través de esas acciones institucionales de mediano plazo. Ayuda, ¿no es cierto?, al desarrollo de una mejor capacidad de análisis y la estimación de la dinámica en el mediano plazo. Nos permite focalizar esfuerzos, pero además, ¿no es cierto?, vincula al presupuesto con los programas presupuestarios que da lugar al presupuesto plurianual. Entonces, es fundamental para poder hacer ejercicios de control a un plan previo en el mediano plazo, para el rumbo que va a tener esa entidad en el marco de la planificación del desarrollo. Veamos la integración de la estructura con el proceso de planificación, ¿no es cierto? El SPIE, ¿no es cierto?, que regula esos procesos de planificación establece, ¿no es cierto?, en el largo plazo el PGDs, en el mediano plazo el PDs,
Y sectorialmente, ¿no es cierto?, están los planes sectoriales de desarrollo integral y también los planes territoriales de desarrollo integral. Y las instituciones, ¿no es cierto?, deben elaborar su plan estratégico institucional, ¿no es cierto? Ahora, esa planificación del desarrollo, ¿no es cierto?, se vincula con las instituciones a través del plan estratégico institucional. El PEI es ese puente de la institución a la planificación del desarrollo. Es un paraguas fundamental, es una bisagra importante porque esa perspectiva del desarrollo, ¿no es cierto?, el PEI articula a la institución en el mediano plazo para que ella, ¿no es cierto?, sea el marco referencial, ¿no es cierto?, de la planificación de corto plazo. Entonces el PEI es el puente a la planificación del desarrollo de las entidades porque va a priorizar las acciones de mediano plazo, pero además, ¿no es cierto?, va a permitir, ¿no es cierto?, la estructuración, va a permitir priorizar acciones en la gestión, en el año, ¿cierto? Por eso es importante la articulación del PEI con el POA, ¿cierto? Por eso hay un fuerte vínculo POA-PEI, ¿cierto?, en el marco de que esas acciones de corto plazo estén ligadas a las acciones de mediano plazo establecidas por el PEI. Pero también, ¿no es cierto?, esa integración de la estructura con el proceso de planificación permite la implementación, ¿no es cierto?, de los niveles de coordinación institucional, ¿no es cierto? No se olviden que hay un nivel de coordinación institucional que es importante en los fundamentos de la planificación y en la misma función de la planificación del desarrollo, porque tenemos instituciones del nivel nacional e instituciones del nivel autonómico, ¿no es cierto? Si en ese marco permite esa articulación, la priorización de recursos en el mediano plazo, articulándose al proceso de desarrollo. Pero además, ¿no es cierto?, esos desafíos se implementalizan, se articulan con mecanismos instrumentales, ¿no es cierto? El SPIE, ¿no es cierto?, tiene como bisagra, como puente en las instituciones al PEI. El PEI organiza al POA. Y dentro del POA hay operaciones de inversión pública y de funcionamiento. Estas inversiones, ¿no es cierto?, su corazón son los proyectos, que va a dar lugar, ¿no es cierto?, al presupuesto de inversión pública y al presupuesto de gasto corriente. Los mismos que van a ser ejecutados, ¿no es cierto?, con contrataciones. Entonces, la célula misma en la implementación de esos desafíos estratégicos van a estar, ¿no es cierto?, en el plano operativo, en las operaciones, donde el centro son las operaciones de inversión pública que tienen que ver con proyectos, ¿no es cierto?, y el manejo, ¿no es cierto?, presupuestario de la inversión pública, que es el financiamiento de sus proyectos de inversión pública. Pero este POA se articula al PEI, ¿cierto?, en el mediano plazo las instituciones de planificación que se articulan a los planes establecidos por el SPIE, con los planes sectoriales, territoriales y el Plan General de Desarrollo Económico Social. Pero también, ¿no es cierto?, en el marco de las directrices presupuestarias vigentes, el PEI se articula con los programas presupuestarios, ¿no es cierto? ¿Por dónde lo tenemos? En el PEI, ¿no es cierto?, el corazón son las acciones de mediano plazo, esos logros de 5 años de las entidades. Esos desafíos de mediano plazo, esos logros, esas acciones de mediano plazo se vinculan al programa presupuestario, ¿no es cierto? Un poco, paréntesis hagamos, un presupuesto se compone de un presupuesto tiene programas presupuestarios y ese programa presupuestario se compone de proyectos y de actividades. El corazón del presupuesto son los programas y esos programas se vinculan con las acciones de mediano plazo y estas acciones de mediano plazo, ¿no es cierto?, año a año se ejecutan con las acciones de corto plazo que están vinculadas en el POA. Entonces la planificación de mediano plazo con su planificación de corto plazo están vinculadas a los programas presupuestarios, ¿cierto? Y ahí se va a asignar, ¿no es cierto?, programas correspondientes en la gestión de proyectos como en las actividades. Entonces el programa de presupuestario va a tener su código correspondiente con el proyecto correspondiente y la actividad correspondiente. Es el corazón del andamiaje, ¿no es cierto? Las entidades van a cumplir sus competencias, sus mandatos, naturalmente con la ejecución de proyectos, ¿cierto?, que están presupuestariamente en el marco de los programas presupuestarios que se vinculan a las acciones del PEI de mediano plazo, que se ejecutan con las acciones de corto plazo de el POA. Entonces tenemos ahí PEI, POA, desde la planificación física vinculada al presupuesto, ¿cierto?, donde el corazón de ese programa se articula las acciones de mediano plazo, acciones de corto plazo del POA, y ahí tenemos la visibilización de los proyectos, porque aquí no se olviden que hay operaciones de inversión pública y de funcionamiento, como lo vamos a ver más adelante. Desde, ¿no es cierto?, el marco referencial, la planificación estratégica, ¿no es cierto?, visibiliza como 3 momentos, ¿no es cierto? En la planificación estratégica, ¿no es cierto?, visibilizamos dónde estamos hoy, para la cual generalmente utilizamos una metodología que es el análisis FODA.
Luego, ¿dónde queremos ir? Donde establecemos una visión, una misión, unos objetivos e indicadores para la institución. Y, ¿no es cierto?, establecemos cómo podemos llegar a dónde queremos ir, ¿no es cierto?, para comprender el entorno y diseñar las estrategias apropiadas. ¿Qué estamos diciendo? Hay un momento inicial que las entidades se plantean en su PEI. Luego está su situación deseada, ¿no es cierto? En el caso de las entidades públicas se plantea una misión por la razón de ser a partir de los mandatos legales de las entidades públicas, ¿no es cierto? Entonces, pero para llegar a esa situación deseada se tiene que establecer estrategias. ¿Cómo vamos a llegar? ¿No es cierto? Y naturalmente que se parte de la situación inicial de un análisis a través de análisis FODA, ¿no es cierto? Se va a hacer uso de recursos para poder ejecutar esas estrategias y llegar a ese desafío que se está planteando el proceso de planificación de mediano plazo en las instituciones. Ahora, generalmente, ¿de qué se compone un plan estratégico? Está un diagnóstico donde hay que establecer de dónde partimos. La misión, ¿cierto?, la razón de ser, que en el caso de las entidades públicas lo dan los mandatos legales. La visión, ¿cuál es la imagen futura de la organización? ¿Cómo nos vemos en los 5, en los 6 años, 7, 8 años? Los valores que tiene la entidad, creencias, principios que hacen a la entidad. ¿Cuáles son los objetivos, el logro que se pretende alcanzar con la entidad en los 5 años? Las estrategias, ¿cómo vamos a lograr esos objetivos? O sea, con esos cursos de acción instrumentalmente planteados. La programación, ¿no es cierto? Para lograr esos desafíos necesitamos programación, donde el corazón naturalmente son los proyectos. Ahora, estos desafíos, ¿no es cierto?, deben ser medidos, ¿no es cierto? ¿Y con qué vamos a medir? Con indicadores, a los cuales vamos a asignar un valor correspondiente y van a estar las metas, ¿no es cierto? El indicador no es más que esa variable de medición, ¿no es cierto? Y la meta no es más que el valor al que quiere llegar la entidad. Y naturalmente esto se completa con la estimación presupuestaria, ¿no es cierto? El plan estratégico va a necesitar para su implementación de una X cantidad de presupuesto para la ejecución en 5 años. Ahora, la ley de planificación, ¿no es cierto?, en el artículo 17 establece una estructura mínima del PEI. Están establecidos los lineamientos metodológicos correspondientes, ¿no es cierto? Como les decíamos en los instrumentos anteriores, ¿no es cierto?, establece 5 componentes en la relación de este lineamiento metodológico, ¿no es cierto? Va a estar el enfoque político, ¿no es cierto?, tiene que ver con la definición de los entes de la entidad, articulado de esa propuesta, ¿no es cierto?, donde además va a estar la misión, la visión, etcétera. Un diagnóstico, ¿no es cierto?, el estado de situación y el análisis interno y externo a través de análisis FODA o otros elementos complementarios para ver cuáles son los desafíos que tiene la entidad, qué es lo que ha logrado o cuál es la radiografía de esa entidad. Luego, ¿no es cierto?, se plantean cuáles son los desafíos en términos de objetivos y estrategias, ¿no? Van a plantear, pero a nivel institucional. Luego esa planificación de la institución con la programación correspondiente, ¿no es cierto? Aquí va a estar esa programación correspondiente de esas acciones a ser conseguidas en los 5 años, esas acciones de mediano plazo, en términos de proyectos o acciones estratégicas, ¿no es cierto? Y finalmente, la estimación de un presupuesto para los 5 años. Este va a ser el antecedente del presupuesto plurianual. ¿Cuál es la relevancia del plan estratégico institucional en el marco normativo vigente actualmente? Por ejemplo, el SPIE determina, ¿no es cierto?, en el artículo 5, ¿no es cierto?, establece el SPIE en relación al PEI, dice, determina las acciones institucionales específicas, ¿cierto?, también denominadas acciones de mediano plazo, para alcanzar las metas y resultados definidos en la planificación de mediano plazo. Entonces, ese es el mandato que le da al PEI el SPIE. Pero también hay otro mandato, ¿no es cierto?, dice en el artículo 19, o sea, los planes estratégicos institucionales permiten a cada entidad de institución pública establecer en el marco de sus atribuciones su contribución directa a la implementación de los planes de desarrollo en términos del PDS, los planes sectoriales, los planes estratégicos ministeriales o territoriales, según corresponde, ¿cierto? Y coordina, ¿cierto?, con esos desafíos de mediano plazo. Ahora, pero también, ¿no es cierto?, en la normativa actual del SPO vigente desde el 2017, se da mandatos en relación al PEI, porque se ratifica lo establecido por el SPIE. Se establece, por ejemplo, que la Dirección General de Planificación debe asegurar que las acciones de corto plazo a ser programadas para una determinada gestión fiscal se encuentren articuladas y coordinadas con el Plan Estratégico Institucional. Es decir, el POA debe estar articulado al PEI. Asimismo, se debe asegurar que los resultados esperados para cada acción de corto plazo que están en el POA, ¿cierto?, se encuentren claramente
identificados y expresados en términos cuantitativos. Es decir, esas acciones de corto plazo del POA articuladas al PEI deben ser sujetos de medición a través de los indicadores correspondientes. Entonces, en ese contexto normativo del SPIE y del SPO, ¿cierto?, podemos concluir que a través de sus acciones institucionales específicas o acciones de mediano plazo del PEI, ¿cierto?, van a vincular la estructura programática presupuestaria de las entidades con los programas presupuestarios. Por eso hablamos de presupuesto plurianual. Pero además estas acciones institucionales son el vínculo instrumental de los planes de desarrollo y la planificación de corto plazo. Articula la planificación del desarrollo con la planificación de corto plazo. ¿Quién lo articula? El plan estratégico institucional. Por eso decíamos una especie de puente entre el corto, ¿cierto?, y del corto plazo y la planificación del desarrollo. Veamos, ¿no es cierto?, un quinto aspecto en relación a esta unidad, el alineamiento del proceso de planificación del Estado, ¿no? Para eso se los he preparado el siguiente esquema. La temporalidad y articulación de los planes. Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos en la cúspide de la pirámide de planificación el PGDES, el Plan General de Desarrollo Económico y Social, ¿no es cierto?, que orienta la planificación de largo plazo del Estado. En ese marco se encuentra el PDES, que orienta la planificación de mediano plazo del Estado. ¿Cierto? En ese marco del PDES se articulan, ¿no es cierto?, los planes sectoriales o los planes territoriales, que van a orientar la planificación en el sector o en el territorio en el mediano plazo. Se van a plantear desafíos de mediano plazo para el sector o para el territorio. En ese marco, ¿no es cierto?, aparece el PEI, el Plan Estratégico Institucional en las instituciones, y en las empresas el Plan Estratégico Empresarial. ¿Qué va a hacer este plan estratégico que apunta a 5 años? Va a alinear la planificación institucional y empresarial en el mediano plazo a los desafíos de la planificación del desarrollo. En el marco del PEI, ¿no es cierto?, las entidades, las empresas, las instituciones tienen que formular su plan operativo anual. ¿Qué permite el POA? Operativiza en la gestión cada año los desafíos institucionales de mediano plazo en el marco de la planificación del desarrollo. Fíjense el puente del PEI, que articula la planificación del desarrollo y organiza las acciones de corto plazo establecidas en el POA. A eso, ¿no es cierto?, vemos lo que se denomina como ese alineamiento y articulación de los planes en el marco de los mandatos del SPIE. Entonces, de otra manera podemos establecer, ¿no es cierto?, en el PGD se plantean logros de largo plazo. El Estado se plantea logros de largo plazo. En el PDES se plantean, ¿no es cierto?, logros de mediano plazo, ¿cierto? Y en ese marco del PDES, ¿no es cierto?, y con las necesidades de los sectores y territorios, ¿no es cierto?, el sector y el territorio van a plantear, por ejemplo, el plan sectorial de desarrollo integral o el plan territorial de desarrollo integral. Entonces, en el plan sectorial van a estar acciones o logros del sector para 5 años articulados al PDES. Y en el PTDI van a estar esos logros o acciones territoriales, ¿no es cierto?, de mediano plazo articuladas a esa planificación del desarrollo. Y en ese marco las instituciones o entidades van a plantear su PEI. ¿No es cierto? La ley establece que en su corazón el PEI tiene acciones institucionales específicas, o sea, son esos logros de 5 años, o lo que las directrices en su momento denominaron acción de mediano plazo. Son los desafíos que va a lograr con el PEI la entidad en 5 años. Ahora, para lograr los desafíos de 5 años de la entidad, cada año debe formularse el POA, donde el corazón, ¿no es cierto?, son las acciones de corto plazo. Aquí vemos uno de los fundamentos que decían, ¿no es cierto?, planificación con coordinación de acciones. Ahora, naturalmente, estos desafíos tienen que ser medibles a través de indicadores. Por tanto, vamos a tener indicadores en estos niveles de planificación. Esta es una matriz que se ha trabajado en el ámbito público, donde ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, esa articulación con el PDES, la acción del PEI, ¿no es cierto?, que se plantea, ¿no es cierto?, que se va a dar en los correspondientes 5 años, ¿no es cierto?, donde hay una unidad de medida, se plantea una línea base, ¿no es cierto?, y luego los desafíos correspondientes. No se olviden que hubo una primera fase, ¿no es cierto?, y luego están los desafíos correspondientes para lo que viene posteriormente. Como aspecto penúltimo, como aspecto 6, veamos temas presupuestarios que ya lo habíamos adelantado cuando veíamos la importancia del PEI. O sea, los planes tienen su correlato en el presupuesto, ¿cierto? Los diferentes planes tienen estimativos en los planes su presupuesto, ¿cierto? Tenemos en el plan de mediano plazo del Estado, el PDES, los planes sectoriales, los planes estratégicos institucionales, los planes estratégicos empresariales, y en el corto plazo la planificación operativa. Y, ¿no es cierto?, en el caso de los planes de mediano plazo, estimativamente están los
presupuestos correspondientes del nivel nacional plurianual, el presupuesto plurianual sectorial, en el caso de que cuando corresponda territorial, el presupuesto plurianual territorial, y naturalmente con las instituciones el presupuesto plurianual, que es importante ahora estimar, ¿no es cierto?, que es estimativo, indicativo. Y en ese marco, ¿no es cierto?, tenemos el presupuesto institucional, ¿no es cierto?, de cada entidad que se vincula, ¿no es cierto?, para acompañar el plan operativo, ¿no? Entonces hay esa articulación de la planificación con el presupuesto y esa articulación de los diferentes instrumentos del proceso de planificación. Entonces la articulación PEI y el POA es como les adelantaba a un comienzo. En el PEI su corazón son las acciones de mediano plazo o acciones institucionales específicas, que son logros de 5 años de la entidad, ¿cierto? En el presupuesto tenemos, ¿cierto?, el corazón del presupuesto son los programas presupuestarios. Los programas presupuestarios se componen de proyectos y actividades. Ahora, este programa presupuestario se vincula a una acción de mediano plazo del PEI, a logros del PEI. Ahora, estas acciones de mediano plazo del PEI se ejecutan con acciones de corto plazo del POA. Entonces, hay una vinculación del proceso de planificación con el presupuesto a través de los programas, el PEI y el POA, ¿cierto? Sus acciones de corto plazo están en el marco de las acciones de mediano plazo del PEI, se vinculan a los programas presupuestarios, y en ese marco tenemos la inscripción presupuestaria en los programas de proyectos y actividades. Y este es un tema central en la gestión de proyectos de inversión pública, que va a estar articulado al PEI, ¿cierto?, al POA, y eso articulado a la planificación del desarrollo. Y en ese marco tenemos, ¿cierto?, la nomenclatura correspondiente de los códigos correspondientes que hacen a los códigos de programa presupuestario, código de proyecto, que en este caso es lo que después vamos a ver, el SISIN, Sistema de Información sobre Inversión, y código de actividad. Y este es, ¿no es cierto?, un ejercicio que se plantea en las directrices presupuestarias, ¿no es cierto? Una acción de mediano plazo debe estar vinculado a programas presupuestarios, ¿no es cierto? Pero una otra acción no puede vincularse a un programa que ha sido asignado, por decirles, a la acción de mediano plazo ha sido asignado al programa presupuestario 3. Esa misma acción presupuestaria 3 no puede vincularse a una acción de mediano plazo, o sea, tiene que haber diferentes programas que acompañen estas acciones de mediano plazo. Lo mismo en las acciones de corto plazo, no se puede repetir un programa para diferentes acciones, ¿no es cierto? Realmente, cerrando esta unidad, veamos un ejemplo de articulación del proceso de planificación. Les voy a plantear un ejercicio sencillo para ver todo esto que hemos visto, ¿no es cierto?, en el SPIE se va a concretar en este instrumentito muy ejecutivamente que les planteo para entender esa lógica de articulación. Acá tenemos, ¿cierto?, un ejemplo de acción de mediano plazo formuladas en un plan estratégico hipotético, ¿no es cierto?, como ejemplo. Estas acciones de mediano plazo, ¿no es cierto?, ¿qué son? Las acciones de mediano plazo deben formularse en el marco de la estructura del PDES, deben estar alineadas al PCDES, al plan territorial y al PDES. Deben ser cambios en la entidad que se pretende alcanzar en 5 años, por ejemplo 5 años, ¿no? Sirven de fundamento, dirección y medida para la ejecución de las acciones de corto plazo. Estas acciones del PEI, también denominadas acciones exteriores específicas, son el marco en el cual se tienen que formular las acciones de corto plazo del POA. Entonces, como técnica de redacción, podemos decir, ¿no es cierto?, como acción de mediano plazo es la entidad que espera, o sea, cuál es el logro que espera obtener la entidad y para quiénes. Por ejemplo, puedo decir, en 5 años una entidad que trabaja con tema de gas natural puede beneficiar a un mayor número de hogares en el país con el uso de gas natural. Ese puede ser un desafío, una acción de mediano plazo, que luego lo vamos a articular cuando veamos en el tema del plan operativo con la acción de corto plazo correspondiente. Veamos una matriz, ¿cierto?, ejemplos de acciones de mediano plazo. Podemos decir, ¿cierto?, una entidad que se dedica al apoyo de pequeñas y micro unidades productivas, manufactureras. Podemos decir, si la entidad pretende lograr el acceso a servicios técnicos especializados de unidades productivas manufactureras. Su indicador, ¿no es cierto?, unidades productivas manufactureras que acceden a servicios técnicos especializados. En el inicio, en la línea base, ¿cierto?, cuánto se tenía y cuánto se espera como metas. O puedo plantearme un otro logro de 5 años, una acción de mediano plazo en el PEI, promover el acceso a servicios de créditos adecuados de unidades productivas manufactureras priorizadas. Entonces, mi indicador va a ser unidades productivas que acceden a servicios financieros, ¿no es cierto? Tengo una línea base hipotéticamente y espero estas metas adicionalmente. O también puedo plantearme, ¿no es cierto?, un logro en relación a beneficiar a unidades productivas manufactureras con el acceso a compras estatales. Ahí va a tener un indicador como unidad de medida, unidades productivas que acceden a esas compras estatales. Hipotéticamente digo que en esta línea base no había,
y luego me propongo metas. Entonces, estas son esas acciones de mediano plazo que se tienen que establecer en el plan estratégico institucional. Entonces, cada una de estas acciones de mediano plazo o acciones institucionales específicas, como la llama la ley, ¿cierto?, se van a ejecutar año a año con las acciones de corto plazo, que lo vamos a ver cuando estemos viendo en el capítulo 4, el sistema de programación de operaciones. Este es un ejercicio que les he planteado para aterrizar en desafíos que hacen al plan estratégico institucional como ejemplos, que van a ser el paraguas de lo que vamos a tener después en acciones de corto plazo, y esas acciones de corto plazo con que se van a ejecutar fundamentalmente con proyectos. Entonces acuérdense de esta matriz cuando desarrollemos la unidad número 4. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en el desarrollo de la tercera unidad. Por favor, vayan revisando el material correspondiente. Siempre vean estos videos porque es en función a estos videos que es la explicación de lo que está en las unidades temáticas correspondientes. Estas presentaciones también están en formato PDF, complementariamente con algunos aspectos más, y es importante que ustedes revisen ese PDF de esas unidades, porque en base a esas unidades del PDF que estamos mostrándoles se van a hacer las evaluaciones correspondientes. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima unidad.